Bueno, pues vamos a resolver los ejercicios que nos quedan. Hoy ya terminamos la relación de ejercicios, la última, y este tema se queda terminado. El ejercicio 14 tenemos que dice, si sobre un cuerpo actúa, si sobre un cuerpo actúa únicamente una fuerza, ¿podría estar en equilibrio? Explícate o razona tu respuesta. Yo me la invento. Me invento lo que leo, pero bueno, vamos a ver. Entonces, se trata de que sobre un cuerpo, voy a dibujar un cuerpo, hay una fuerza. Bueno, la voy a dibujar el cuerpo con eso y la fuerza con otro color. Y ya no hay más. La pregunta es, ¿este cuerpo puede estar en equilibrio? Mira, es una pregunta tontica, ¿no? Simplemente aquí lo que se está viendo es si ha entendido las leyes de Newton entre la primera y la segunda, porque hay que utilizar las dos leyes para responder correctamente a esto. Si nos acordamos de la primera ley de Newton, ¿qué dice? Dice que si sobre un cuerpo la fuerza total es cero, entonces ese cuerpo está en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, con lo que le pille. Si sobre el cuerpo había fuerzas, pero en un momento dado las fuerzas desaparecen o se anulan, entonces ese cuerpo se queda con la velocidad que tuviera. Si tenía cero, pues se queda en reposo. Si tenía una cierta velocidad, 8 metros por segundo, pues va a permanecer con 8 metros por segundo moviéndose en línea recta, como estuviera, como lo hubiera pillado. Mira, al revés también es cierto. Si un cuerpo está en reposo con movimiento rectilíneo uniforme, entonces de él podremos decir que la fuerza se anula. Luego aquí, fijaros que esta flecha, la flecha esta la pongo en la doble dirección, porque si esto es verdad, se cumple esto. Pero también, si esto es verdad, se cumple esto. Alguno puede estar diciendo, vaya tontería. No es una tontería. Eso es como si no siempre la flecha puede ir en las dos direcciones. Vamos a ver, podría yo decir, a ver si se me ocurre un ejemplo. Se me ocurre un ejemplo. Es como si yo digo, todos los coches tienen 4 ruedas. Es decir, si yo cojo un coche, sé que tiene 4 ruedas. Pero aquí no se cumple al revés. ¿Cualquier cosa que tenga 4 ruedas es un coche? Pues al revés, no se cumple. Está claro, podría ser un camión, una furgoneta, un quad. No tiene por qué ser un coche. Luego, cuando hay una implicación en una dirección, no siempre tiene que ser al revés. Aquí, la primera ley de Newton sí es siempre, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, según la primera ley de Newton, si sobre un cuerpo no hay fuerzas, o la fuerza total es cero, ese cuerpo está en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Y el enunciado de este ejercicio me está diciendo claramente que sí hay fuerza. Luego, está claro, si esto se cumple, entonces esto. Pero al revés, la negación también es cierta. Si esto no se cumple, entonces esto tampoco. Luego, ¿qué podemos decir para empezar? Que el cuerpo no está en reposo, ni con movimiento rectilíneo uniforme. El cuerpo no está en reposo ni con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Eso es lo primero que hay que decir. Mira, yo no voy a escribirlo todo, lo estoy diciendo con palabras, porque en el enunciado dice aquí, razona la respuesta. ¿Por qué ocurre esto que estoy diciendo? Tenemos que decir por la primera ley de Newton. Por la primera ley de Newton.
Hombre, si esto lo quisiéramos hacer bien, decimos por la primera ley de Newton, que dice esto, deducimos todo esto. ¿Vale? Vale, vosotros lo ponéis en orden. Es decir, por la primera ley de Newton, que dice esto, podemos deducir esto. ¿Ah? Bien, y podemos decir algo más. Pues ahora vamos a la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que si sobre un cuerpo sí hay fuerza, es decir, la fuerza ya no es cero, es distinta de cero, entonces ese cuerpo está acelerado. Y la aceleración cumple esta fórmula. Bueno. Y la aceleración está acelerado y la aceleración cumple esta fórmula. ¿De acuerdo? Al revés también. Si un cuerpo está acelerado, entonces sabemos que la fuerza total no es cero. Ahí. Vale. Y esa es la situación que tenemos aquí. Como ahora sabemos que tiene fuerza, pues podemos decir que el cuerpo está acelerado. El cuerpo está acelerado con una aceleración igual a... Y lo voy a despejar aquí. Si yo lo despejo de ahí, la aceleración sería dividir la fuerza entre la masa que tenga. ¿De acuerdo? Luego, en este ejercicio, dos cosas importantes hay que decir. Primero, que no está en reposo ni movimiento rectilíneo uniforme. Y segundo, que está acelerado y que la aceleración vale esto. ¿Vale? Fijaros que si yo digo solamente la segunda, ya he dicho la primera. Pero si queremos hacerlo completo, es mejor decir la segunda, estas dos cosas, ¿vale? Me quedaría una cosita por decir. Fijaros, cuando un cuerpo acelera, ¿hacia dónde acelera? ¿Os acordáis que os dije que la aceleración es una magnitud vectorial? Luego hay que decir hacia dónde. Y os dije que de esta ecuación, el año que viene, cuando estudiéis vectores, vais a ver que esta ecuación es vectorial. Y de aquí se deduce que la aceleración siempre tiene la misma dirección y sentido que la fuerza total. Que yo, para simplificarlo, para no tener que escribirlo, lo represento de esta manera. ¿Vale? Luego, la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza total. Por lo tanto, esta aceleración, si yo quisiera dibujarla en mi cuerpo, aquí la pondría para acá. La podría poner más larga, más corta. Eso ya habría que hacer el número. Pero lo que sí sé es que apunta igual que la fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, pues vamos al ejercicio siguiente, que es el 15. Bien, aquí lo he puesto. Bien, este ejercicio es una continuación de lo que hemos hecho en el otro, porque mirad, el enunciado dice, sobre un cuerpo actúa únicamente una fuerza. Luego estamos en el caso de antes. Y por tanto lo va acelerando. Fijaros que lo que hemos deducido antes ya este enunciado me lo está diciendo. Lo va acelerando. Y ahora me pregunta, ¿qué pasará si en un momento dado se le aplica además otra fuerza, pero opuesta a la primera? Es decir, sobre un cuerpo, aquí lo dibujo, se actúa una fuerza, como antes, que yo he dibujado así. Vale, pues ya sabemos que esto va acelerando y va acelerando en la misma dirección y sentido que la fuerza. Pues ahora me preguntan, oye, ¿qué pasará si de pronto algo o alguien, no sé cómo se la ingenian, coge el cuerpo y además de la fuerza esa le aplica esta otra? Iguales, pero en sentido contrario. A esta la voy a llamar F'. Pero te dice que son iguales. F tiene el mismo valor que F'. ¿Qué pasará? Pues bien, si lo habéis pensado, a ver si habéis pensado esto. Lo que pasará
es que ahora las fuerzas se anulan. Ahora estamos en la situación de la primera ley de Newton. En este momento es cero y por lo tanto ese cuerpo le pasará esto, o estará en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Pero mirad lo que ocurre. En este ejercicio me está diciendo que sobre este cuerpo ya estaba esta fuerza y que lleva un rato actuando. Luego ese cuerpo ya iba acelerando para acá. Habrá cogido una velocidad. No sé qué velocidad. Imaginaos, 10 metros por segundo. Cuando aparece esta fuerza, la velocidad ya no cambia porque deja de estar acelerado. Que haya aceleración significa que la velocidad cambia. Pues bien, si deja de estar acelerado, la velocidad ahora se estanca, se atranca y no cambia. Permanece el valor que hubiera antes. ¿De acuerdo? Luego, en este ejercicio, podríamos decir que en reposo no va a estar. Aunque algunos me pueden buscar las cosquillas. Pero vamos a decirlo así. Entonces, lo que habría que decir es que ese cuerpo va acelerando y adquiere una cierta velocidad. En el momento de que aparece esta velocidad que anula a la otra, en ese momento el cuerpo empezará a mantener un movimiento rectilíneo uniforme con la velocidad que tuviera en el momento en el que apareció la fuerza. ¿De acuerdo? No lo voy a escribir porque es que tardo mucho en escribirlo y lo voy a repetir despacio otra vez. Vosotros le podéis dar la pausa y escribirlo. Es decir, yo ya lo he dicho hasta ahora. Podéis rebobinar y lo escucháis otra vez y lo copiáis. Pero lo voy a decir otra vez. ¿Vale? Y vosotros lo copiáis. Lo que he dicho es, puesto que el cuerpo estaba acelerando, porque solamente había una fuerza, habrá adquirido una velocidad en el momento que aparece la segunda fuerza que anula a la primera. Por lo tanto, a partir de ahora, la fuerza total es cero y el cuerpo permanecerá con la misma velocidad y en línea recta, es decir, permanecerá con un movimiento rectilíneo uniforme. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien, ya he puesto aquí el siguiente ejercicio, que es el 16. Dice, sobre un cuerpo actúan únicamente las fuerzas F1 de 10 newton y F2 de 40 newton, tal y como aparece en la imagen. Pues aquí lo tenemos dibujado. ¿Qué fuerza tendríamos que aplicar nosotros para dejar en equilibrio el cuerpo? Entonces, vuelvo a repetir, primera ley de Newton, que es la que me habla de equilibrio. La primera ley de Newton dice que si la fuerza es cero, entonces está en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. ¿Vale? Y al revés también. Y ya os dije que esto, reposo, movimiento rectilíneo uniforme, eso es equilibrio. ¿Vale? Eso es equilibrio. Equilibrio estático o equilibrio dinámico. Pero las dos cosas son equilibrio. Bien, luego me dice qué fuerza tenemos que hacer nosotros para que ese cuerpo esté en equilibrio. Hombre, lo primero es darse cuenta que ahora mismo, con esas dos fuerzas, tal y como están, no están en equilibrio. Porque si yo sumo estas dos fuerzas, jamás en la vida me va a salir cero. Son dos fuerzas perpendiculares. ¿Cómo lo sumaría yo? Pues por ejemplo, pongo aquí la primera y ahora donde termina la primera empiezo a dibujar la segunda. Más o menos. Y la fuerza neta es la que sale desde la primera y llega a la última. Esta es la fuerza total. ¿Es cero? No es cero.
Cuando salga en algún ejercicio, cuando salga la fuerza cero, será porque sumaremos una fuerza, sumaremos otra fuerza, yo no sé cuántas 18.000 fuerzas podemos sumar, pero si da la puñetera casualidad de que terminamos en el mismo punto donde empezó, entonces la fuerza es cero, porque se tendría que dibujar una flecha que va desde aquí hasta aquí, es decir, un punto. En ese caso tendríamos la fuerza cero, y estamos viendo claramente que eso no es lo que está pasando aquí. Luego, bien, ahí tenemos la fuerza. Mirad, aquí la fuerza es esta, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es que cuando solamente hay dos fuerzas, es muy cómodo sumarla aplicando el otro criterio, que es, por el extremo de una de las fuerzas trazo una paralela. Por el extremo de la otra trazo una paralela. Paralela a la otra fuerza. ¿Se entiende? Pues bien, la fuerza que yo puedo dibujar desde el principio de las dos y llega al extremo de enfrente, eso también es la fuerza total. Podéis comprobarlo, que de las dos maneras sale lo mismo. Bueno, y aquí he querido hacerlo así. Pues bien, yo puedo dibujar esta fuerza, esta que he puesto aquí en rojo, y quitar esta y esta, porque esta fuerza es la fuerza equivalente a esas dos. Y como ya sabemos, la fuerza equivalente es una fuerza que al cuerpo le hace exactamente lo mismo que las otras dos juntas. Entonces yo me puedo imaginar que sobre ese cuerpo solamente actuara esa única fuerza. Aquí está. Entonces si me preguntan, oye, ¿qué fuerza tienes que hacer para anular esa? Pues contra la misma fuerza, pero para el otro lado. Y esta es la fuerza que nosotros haríamos. La llamo F'. ¿Cuánto tiene que valer F'? Pues lo mismo que valga F. Luego, F' tiene que ser igual de grande que F. ¿F la podemos calcular? Sí. Porque ya hemos hecho ejercicios de ese estilo. Si yo estudio este triángulo, mira, esto se trata de calcular la hipotenusa. La hipotenusa, que ahora se llama F, en vez de hipotenusa se llama F. Este cateto es 10 y este otro cateto es 40. Luego la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Luego yo le puedo quitar el cuadrado a este y aplico raíz cuadrada. ¿Veis qué fácil? Como esto ya tenemos un ejercicio hecho. Pues bien, voy a seguir por aquí. Sería 10 al cuadrado más 40 al cuadrado. Y de todo eso hago la raíz. Esto sale aproximadamente con un decimal 41,2 newtons. ¿De acuerdo? Luego la respuesta a este ejercicio, después de todo lo que hemos hecho, sería decir, tendríamos que aplicar una fuerza F', pues igual a la F, de 41,2 newtons, hombre, aproximadamente, porque hemos hecho una aproximación, y tendríamos que dibujarla tal que así. Hombre, habría que dibujar esto para calcular esta fuerza, que se vea cómo está dibujada, y nosotros dibujamos la contraria y ponemos el valor 41,2 newtons. ¿De acuerdo? Bien, siguiente ejercicio. Pues aquí está. Ejercicio 17. Vamos a verlo. Dice, ¿con qué fuerza expresada en kilopondios? Aquí me falta una coma. A ver, ¿puedo escribir o no puedo escribir? Expresada en kilopondios. ¿Será atraído por la Tierra una persona de 90 kilogramos? Y en newtons. Esa es la pregunta A. Vamos a ver la pregunta A. Dice, ¿con qué fuerza el planeta Tierra atrae a una persona de 90 kilogramos? Eso es la masa de la persona.
Bien, veremos en la siguiente unidad, bueno, yo creo que lo sabéis ya, pero lo insistiré, en que la fuerza con la que la Tierra atrae a los cuerpos, a nosotros mismos, esa es la fuerza gravitatoria. Y que nosotros, en el lenguaje de la calle, cuando estamos sobre la superficie de la Tierra, y siempre estamos en la superficie de la Tierra, salvo que sea astronauta, pues la llamamos peso. Decir peso y decir fuerza de la gravedad es lo mismo. Bien, todavía no he puesto la fórmula del peso, lo vamos a ver en el tema 8, pero este ejercicio se puede hacer. Si recordamos lo que es un kilopondio. Un kilopondio es una unidad de fuerza, que no es la del sistema internacional, porque la unidad del sistema internacional es el newton. ¿De acuerdo? ¿Y qué dijimos que es un kilopondio? ¿Lo veis? Mirad los apuntes. Un kilopondio es la fuerza con la que el planeta Tierra atrae a 1 kilogramo. Es decir, podría decirlo con otras palabras, un kilopondio es el peso de 1 kilogramo, porque peso es la fuerza con la que atrae, es lo mismo, es decir lo mismo. Luego, un cuerpo de 1 kilogramo es masa, ¿vale? Un cuerpo de 1 kilogramo es atraído por la Tierra con una fuerza de 1 newton. Pues yo creo que no hace falta ni hacer cuentas, ¿no? Si en lugar de 1 kilogramo tengo 90 kilogramos, pues lo va a atraer con 90 kilopondios. ¿Vale? Fijaros, este ejercicio se hace, esta parte de ejercicio se hace simplemente sabiendo lo que es 1 kilopondio. Entonces, si sabes lo que es 1 kilopondio, lo puedes hacer, si no, pues no. Yo prefiero hacer este tipo de preguntas a decir, dime lo que es 1 kilopondio, porque alguno se lo puede aprender de memoria, lo suelta sin saber lo que está diciendo. Ahora, el que me hace este ejercicio, sé que ha entendido lo que es 1 kilopondio. Pues bien, 90 kilopondios es lo que pesa una persona de 90 kilogramos. Y si me dice, ¿y yo de 45? Pues 45 kilopondios. ¿Y yo de 38? Pues 38 kilopondios. Es decir, coincide este número, estoy escribiendo así, coincide este número, si hablamos en kilogramos, esto es masa, con el peso, si coincide con el número, pero si ponemos kilopondio, ¿veis? Bien, dentro del apartado A dice, bueno, ¿y en newtons? Bueno, pues ahora hay que acordarse de que dijimos que 1 kilopondio equivale a 9,8 newtons. Con esto me voy a hacer un factor de conversión. Y lo hago así. 90 kilopondios, un factor de conversión, porque lo que me están pidiendo es un cambio de unidad. Y ahora digo, bien, 1 kilopondio, lo pongo abajo porque aquí está arriba, son 9,8 newtons. Kilopondio. Con kilopondio se me va, cojo mi calculadora y hago 90 por 9,8. Y eso sale 882 newtons. Luego, el peso son 90 kilopondios o 882 newtons. Así está en el sistema internacional. Bien, y el apartado B, que no lo hemos leído todavía. ¿Qué dice el apartado B? Dice, ¿con qué fuerza atrae la persona a la Tierra? Explícate. Y esta pregunta es para ver si habéis entendido la tercera ley de Newton. Esa ley dice que si tú tienes dos cuerpos, si el cuerpo 1 le aplica al 2, por ejemplo, una fuerza de repulsión para acá, imaginaros que estuvieran cargados los dos positivos y se repelen, ¿vale? Si le aplica esa fuerza, entonces dice que el cuerpo 2 le aplica la misma fuerza que al 1, pero en sentido contrario. Esa es la tercera ley de Newton. Y eso vale para cuerpos que se repelen o para cuerpos que se atraen. Si yo tengo aquí un cuerpo 1 y un cuerpo 2,
Si el cuerpo 1 atrae al cuerpo 2 con esta fuerza, entonces el cuerpo 1 es atraído por el 2 con la misma fuerza. Me da igual que uno sea más grande y otro más chico. Eso no influye. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí la F que se me había olvidado. Pues bien, pues entonces el problema ya está hecho. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Acabamos de calcular la fuerza, en kilopondios, era 90 kilopondios, la fuerza con la que el planeta Tierra atrae al cuerpo. Tendría que dibujarlo así. Por lo tanto, si yo aplico la tercera ley de Newton, pues así va así, me da igual. Por lo tanto, según la tercera ley de Newton, la persona atrae a la Tierra con una fuerza igual, pero en sentido contrario. Luego, si la persona es atraída por la Tierra con 90 kilopondios, la persona atrae a la Tierra con 90 kilopondios también. Me da igual expresar el resultado así o ponerlo en Newton, que ya hemos hecho aquí el cambio y sabemos, en Newton. Luego cualquiera de las dos maneras. ¿De acuerdo? Pero hay que argumentarlo. Fijaros que dice aquí, explícate. Hay que decir, según la tercera ley de Newton, si un cuerpo le aplica una fuerza U a otro, el otro se la devuelve en sentido contrario. Pues ya está. En el apartado A hemos calculado la fuerza con la que la Tierra atrae al planeta, con la que la Tierra atrae a la persona, pues entonces la persona atrae a la Tierra con la misma fuerza. Bien, y el último, venga. Bien, aquí está el último ejercicio, el 18. Un cuerpo de 16 kilogramos, luego yo le voy a poner masa 16 kilogramos. Me gusta hacer siempre esto. Se mueve a lo largo del eje X con una velocidad de 2 metros por segundo. Si sobre él actúa una fuerza, se supone que es una única fuerza, de 4 newtons, en la dirección y sentido del eje X, pero en sentido contrario, ¿qué le ocurrirá al cuerpo? Explica todo lo que pueda. Es decir, yo dibujo un eje X. Me imagino un cuerpo, que se va moviendo para la derecha con esa velocidad. Voy a dibujar aquí como a mí me gusta. Las velocidades le hago esa cosilla. ¿Vale? Que son 2 metros por segundo. Y me está diciendo que sobre él actúa esta única fuerza para atrás que vale 4 newtons. ¿Qué le va a pasar a ese cuerpo? Pues vamos a ver. Solamente hay una fuerza. Luego la fuerza total no es cero. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Pues que ese cuerpo está acelerado. Y se cumple esta ecuación. Luego vamos a calcular la aceleración. Chupado todo. 4 entre 16, esto es lo mismo que un cuarto, pues 0,25. No sé si acordáis del año pasado, porque este año no hemos estudiado movimiento. Del año pasado, la unidad de aceleración en el sistema internacional se escribe metro partido por segundo cuadrado. ¿Y esto qué significa? Me dice lo que cambia la velocidad cada segundo. Esto me está diciendo que la velocidad cambia 0,25 metros por segundo cada segundo. ¿Corriendo más? Bueno, puede que sí, pero puede ser también frenando. Vamos a ver qué es lo que le pasa a este cuerpo. ¿Acelera, frena o curva? Pues, como siempre, la segunda ley de Newton también dice que la aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza. Luego yo veo aquí que la fuerza es a la izquierda, luego la aceleración es para la izquierda. Entonces, como siempre, como ya os he dicho, si la velocidad es para la derecha y la aceleración para la izquierda, entonces el cuerpo frena. ¿Os acordáis?
Si la aceleración fuese así, acelera. Y si fuese en una dirección distinta del eje X, curva. Eso ya lo he explicado. Pues bien, pues frena. Luego ya podemos decir, esta aceleración es de frenada. Está frenando, aquí me faltaba la A, está frenando cada segundo 0,25 metros por segundo. Luego, ¿qué le va a pasar a ese cuerpo? Pues vamos a ver. Voy a hacer aquí una cosa. El tiempo inicialmente y la velocidad inicialmente. ¿Qué velocidad tiene inicialmente? Pues dice que va a 2 metros por segundo. Vale. ¿Qué va a pasar cuando pase un segundo? Pues debido a esa fuerza va a frenar 0,25. Pues si a 2 metros por segundo le quito 0,25, me queda 1,75 metros por segundo. ¿Qué va a pasar cuando pase otro segundo? Pues que se frena otro 0,25 y ahora se va a quedar con 1,5. ¿Y cuando pase otro segundo? Pues 0,25 menos. ¿Y cuándo pasa otro segundo? Pues 0,25 menos. Ya estáis viendo que en 4 segundos se ha puesto a la mitad, a 1 metro por segundo. Y en el segundo 5, pues se va a poner a 0,75. Y en el siguiente segundo, a 0,50. Y en el siguiente, 0,25. Y en el siguiente, se ha parado. Ya no sabemos si la fuerza esa iba a continuar, pero por lo pronto, durante 8 segundos, este cuerpo va a ir frenando a lo largo del eje X. Ese cuerpo va a ir cada vez más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, más lento, y va a haber un instante en el que se para. ¿En qué instante ocurre eso? A los 8 segundos. Si la fuerza ahí termina, pues ahí se queda parado. Si la fuerza continuara, pues ahora lo que iba a ocurrir, pero ya no voy a seguir. Pero bueno, podéis imaginaros que si la fuerza continuara, entonces ahora empezaría a acelerar para la izquierda. Al mismo ritmo. Luego cuando pase otro segundo, tendría 0,25, pero para la izquierda. Cuando pase otro segundo, 0,50, pero para la izquierda. ¿Vale? Podríamos decirlo. Bien, pues ya si lo habéis entendido, ya lo escribís vosotros. ¿Habéis entendido el razonamiento? Yo me conformo con que el ejercicio lo terminéis aquí y digáis que en 8 segundos se para, pero para eso tenéis que calcular la aceleración. ¿De acuerdo? Pues aquí ya yo voy a dar por concluida la unidad, salvo que me escribáis y me preguntéis cosas, dudas, y yo vea pues que bueno, que haría falta hacer alguna cosa más. Si no, para la próxima unidad tengo previsto, ya lo habéis visto en el archivo que yo he pasado, que ya empezamos el tema siguiente. Seguimos hablando de fuerza, pero ya de otra manera, viendo cosas distintas. Venga, hasta luego.